La historia de las relaciones entre China y Perú es fascinante. Remontándose al año 1849, con la llegada de la primera ola de inmigrantes chinos al país, marcando así el primer flujo migratorio de China hacia América Latina. En la actualidad, Perú cuenta con una población china, o descendientes de chinos, de más de 1.300.000 personas, concentradas en la costa norte, selva, y la capital Lima. Principalmente dedicados al comercio y restaurantes de comida chifa, parte importante de la gastronomía peruana. En 1971, Perú reconoció oficialmente al gobierno chino como el único gobierno legítimo de China ante la ONU. Desde entonces, ambos países han trabajado juntos en proyectos de infraestructura, comercio y cooperación técnica en diversas áreas. En los últimos años, la relación entre Perú y China se ha fortalecido aún más, con acuerdos en áreas como la minería, la energía y la agricultura. Actualmente, ambos países son miembros activos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Desde 2014, China se ha convertido en el primer socio comercial de Perú, desplazando a Estados Unidos. El interés de China en los recursos naturales de Perú llevó a la firma de un tratado de libre comercio en 2009, que fue optimizado en 2022. En 2017, China fue el destino del 26% de las exportaciones peruanas y el origen del 23% de sus importaciones. Actualmente, las inversiones chinas en Perú superan los 30.000 millones de dólares americanos y están distribuidas en varios sectores productivos. La minería es uno de los sectores más importantes en los que los inversores chinos han mostrado un gran interés. En los últimos 11 años, las inversiones chinas en la industria minera peruana suman casi 15.000 millones de dólares americanos. Otros sectores en los que los chinos han invertido son el eléctrico, el tecnológico y la infraestructura. Por ejemplo, en la primera mitad de 2019, la empresa china COSCO adquirió el 60% del puerto de Chancay por un monto de 225 millones de dólares, compartiendo sociedad con la minera peruana Volcán, que posee el 40% restante. Este es el primer puerto que la gran naviera estatal china controlará en su integridad en el hemisferio occidental. Sin embargo, la mayor inversión de China en Perú puede crear una mayor dependencia económica en el país suramericano. Si bien la inversión china puede tener beneficios a corto plazo, también puede hacer que Perú sea vulnerable a la fluctuación del mercado chino y las políticas económicas de ese país. Además, si China decide retirar su inversión o cambiar sus políticas comerciales, Perú podría sufrir consecuencias económicas significativas. Otro riesgo asociado con la inversión china en Perú es el impacto negativo en el medio ambiente. Muchos de los proyectos chinos en Perú han sido criticados por su impacto ambiental negativo, y algunos temen que la inversión china pueda socavar los esfuerzos de Perú para proteger el medio ambiente, aumentando la contaminación y la deforestación en el país. Es importante que se establezcan regulaciones estrictas para garantizar que las inversiones chinas no tengan un impacto negativo en el medio ambiente y que se promueva el desarrollo sostenible en el país. A pesar de los riesgos asociados con la inversión china en Perú, es importante recordar que el comercio y la cooperación entre países pueden ser beneficiosos para ambas partes si se manejan de manera responsable. Perú y China tienen la oportunidad de trabajar juntos para garantizar que las inversiones chinas se realicen de manera sostenible y respeten el medio ambiente y los derechos humanos. Al hacerlo, podrán construir una relación a largo plazo, basada en el respeto mutuo y la cooperación para el desarrollo.